política intelectual, de mucho estudio, ¿no? También estudiamos a quienes hacían la crítica en Europa, incluso nos decían los mexicomunistas, porque había eurocomunistas, y toda esa historia. O sea, es verdad, pero no solo. O sea, seguí de necia, y después del Partido Comunista, al que disolvimos en una asamblea final, lo dimos por acabado, y salimos de ahí ya convertidos al socialismo, a formar un partido socialista democrático también. Ese sí era democrático, no era centralista, fue un partido maravilloso donde dimos el cambio y nos volvimos socialistas. Y luego seguimos. De ese partido también lo cerramos para hacer uno más grande, incluyente, de más izquierdas. Y luego ese lo cerramos. Y luego incluimos a más y más. Y así ha sido la vida de esa izquierda muy complicada en México. Si quieren alguna otra vez que venga a la cátedra, puedo contarles en los Latin American Studies, para que vean el rollo de México, cómo se ha ido fraguando el escenario político que tenemos ahora. Yo me defino como una socialista democrática, feminista, desde luego, primero que nada, feminista, pero mis avatares pasaron más allá del Partido Comunista. Ese lo dimos por terminado, yo creo que en 1979 u 80. Y luego ya vino otra historia, ¿no? Y ahí seguimos. Y bueno, yo he sido diputada en mi país, cosa que lo cuento aquí porque es importante haber sido diputada por la izquierda con una agenda política feminista. Así fui al Congreso y quedé, y fui diputada por eso, y trabajé muchísimo, entre otras cosas, por enfrentar esos terribles crímenes contra mujeres de Ciudad Juárez. Al principio era solo Ciudad Juárez en el conocimiento, pero con el tiempo y una gran investigación que hicimos en México, en la cual desde luego participó Patti Ravelo, y no sé de aquí quién más haya sido, pero fueron 60 expertas en violencia de género contra las mujeres, que hicieron a su manera, y eso me encanta decirlo, la investigación local de los feminicidios. Patti hizo la suya, otras colegas hicieron con otra metodología la suya en otra parte del país, y así recorrimos todo el país, hicimos esa investigación para saber algo de lo que ya llamábamos feminicidio. Y bueno, yo lo hago aquí públicamente, agradecer muchísimo, y Patti lo sabe, esa profunda colaboración, lo importante que era que de Juárez se dijera algo más, se aportaran conocimientos. Ahí está Susi, perdóname que no lo mencioné, pero también que fue importante porque Juárez era el foco rojo del país. Entonces, haber tenido una investigación de altísimo nivel para discutir, para argumentar a quienes toman decisiones y convencerles de que era imprescindible que dejaran de ser omisos, instituciones del Estado que fueron omisas, instituciones del Estado que fueron negligentes, instituciones que fueron corruptas, instituciones y sus personajes, ¿no? Y fuimos mostrando cómo lo que llamábamos feminicidio no solo eran, y aquí lo quiero dejar muy claramente sentado, no eran solo crímenes contra mujeres, no eran solo homicidios de mujeres, culposos o dolosos, como está en la ley. No, era algo más. Si lo mirábamos, ese problema,
desde una perspectiva feminista de género, fíjense, en el análisis descubríamos que se trataba de crímenes de odio contra mujeres, crímenes misóginos, en el marco de relaciones sociales de poder supremacista de género de hombres. Esa es una clave. Otra clave es en territorios de México, cualquiera que sea, puede ser Juárez o puede ser el estado de Guerrero o el estado de Oaxaca, otros estados, en esos territorios hay una fragilidad institucional por corrupción, por falta de desarrollo democrático en las instituciones, pero hay una ausencia de respeto al Estado de Derecho. No solo por gente de la sociedad, no solo por ciudadanos comunes y corrientes, sino por las autoridades, por funcionarios, por quienes nos gobiernan, gobernantes. Esa es la definición que finalmente fue cuajando en la descripción, primero que hacíamos, y luego ya la construcción teórica que hicimos con esta teoría sobre el feminicidio. Quiero decir que como todo pensamiento teórico y científico, filosófico, está basada en conocimientos previos. O sea, no nos la sacamos de la manga como magas, sino hay conocimientos previos. A mí voy a contar una anécdota. Como activista del movimiento feminista, me habían invitado a Juárez a una conferencia pública con intelectuales, con familiares de las víctimas de feminicidio, con algunas autoridades locales, con diputadas y diputados. Era un público como este, más o menos, de cantidad de gente. Para que yo les explicara a esas gentes, así me lo pidieron, por qué los hombres matan a las mujeres. Así se llama mi próximo libro, que estoy terminando y que esta cátedra me da el impulso final para terminarlo. ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? Me preguntaron funcionarias, diputadas, y me pidieron que diera la conferencia para explicar eso. Bueno, yo no dormí durante 15 días, me puse a releer a todos los clásicos de la antropología y la sociología, de la ciencia política, para fundamentar esa conferencia que yo iba a dar. Pero era muy complicado porque tenía que leer a esos autores y autoras, haciéndoles una crítica, traduciéndolos feministamente para que me sirvieran. Cuando nunca planteaban, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Planteaban la violencia como un problema entre los hombres, las guerras. O sea, tenían otros planteamientos de otras violencias, pero no había nada que yo conociera sobre la violencia terrible contra las mujeres. Esta violencia que llega al extremo de, bueno, quitar la vida en actos crueles, terribles, ¿no? Por ejemplo. Y entonces yo me preparo y empecé a hacer una conferencia que ahí tengo, traduciendo a los autores clásicos. Hasta Foucault lo traduje en el sentido que Foucault no ve a las mujeres. No ve a las mujeres no están. Pero yo había estudiado a Foucault profundamente porque me permitía, si le hacía una crítica, tener una teoría política sobre otras formas de poder, que a mí me encantaba Foucault por eso. Pero luego soy discípula de una gran filósofa italiana, de las italianas maravillosas, ya murió, Franca Basaglia, que ella
sí era Foucaultiana, pero ya había desarrollado una teoría feminista basada en Foucault. Y eso yo lo aprendí e hice una gran investigación personal hace 35 o 40 años, ya no sé cuántos, que se llamó, la mencionaste, Antropología de los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas. Ayer platicábamos que tú comentabas en tu curso de las madresposas, por ejemplo. Bueno, esa investigación está basada ya en una teoría feminista de Franca Basaglia. Ella filósofa y yo antropóloga. Entonces hice un desarrollo de su teoría con ese libro. Cuando llego a leer a todos los clásicos para ver qué plantean del feminicidio, yo tenía ese bagaje, pero no me había dado permiso de hacer yo una teoría. Quería encontrarla ya escrita, hasta que dije, no puede ser esto. Y me encontré de pura casualidad, como pasan tantas cosas en la vida, saliendo a cenar con mis amigas. Tenemos un grupo de referencia, de autoconciencia feminista, nos llamamos las Casandras, y somos 5, hace 30 años somos las mismas, es un grupo feminista para ayudarnos a vivir, ¿no? Como ha sido en general en el feminismo. Y fui por ellas a cenar, y 2 de ellas tenían una librería. Fui a la librería, y a la pasada entro y veo un libro en el estante que se llama Femicidio, la política de los asesinatos de mujeres. Una portada morada, bueno, es muy feminista, morada. Y luego negra, eran unas mujeres así de negro. Era una portada fuertísima que me atrapó, y yo veo eso y ya habían cerrado la librería. Entonces tuve que ir corriendo por las llaves. Dije, yo quiero ese libro. Bueno, ahí descubrí que había pensadoras en varias partes del mundo trabajando el tema, activistas, feministas o teóricas académicas. Ese libro me permitió ya encontrar ahí, en el primer renglón o en el primer párrafo, Diana Russell y Jill Radford dicen, el femicidio, porque así lo llaman, es la política, es una política, o sea, ya no es así que llegó un loco, ya no es un raro, ya no, es una política que llega al asesinato para reprimir a las mujeres, para vengarse de mujeres, para sacar la crueldad y el odio misógino de género, digamos, contra las mujeres. Eso cuentan ahí. Bueno, pues yo me leí todo. Es una antología, se la recomiendo a todo el mundo. Allá me dicen que ya la han leído. Es una antología con unos 8 casos de feminicidio en el mundo, estudiados por diversas personas. No hay ahí una definición del feminicidio. Yo lo tengo estudiado y en mi libro ya lo voy a publicar. Hay varias definiciones de feminicidio. Unas le quitan cosas, otras le ponen cosas, como si fueran obligatorias, ¿no? Por ejemplo, la crueldad. Tiene que ser obligatoria para alguna de las autoras del libro. Y yo encuentro que otras no lo piensan así. Piensan que puede haber terribles actos, pero que no impliquen necesariamente crueldad en el hecho. En fin, y hay otras, por ejemplo, Diana Russell, en ese libro y en otro que después también tradujimos en México con su permiso, donde plantea, por ejemplo, el feminicidio pornográfico o el feminicidio infantil. Julia Monarres, otra investigadora mexicana que ha trabajado el tema,
encuentra el feminicidio íntimo, el que es en las relaciones de pareja. O sea, hay tipologías, hay modalidades, hay elementos que desde un punto de vista teórico tienen que ser argumentados. Y bueno, eso fue lo que hicimos nosotras, publicamos una gran investigación, no se ha vuelto a hacer ninguna en México, sobre el feminicidio en nuestro país. Y bueno, esa es la primera parte como para ubicarnos dónde estamos. Como diputada fue que yo ya pude participar, proponer la investigación, porque el Congreso la aprobó. Imagínense eso, es que en mi país pasan unas cosas increíbles, unas terribles, espantosas. Es un país echado a perder por el momento, pero lo estamos rescatando. Mucha gente, estamos al rescate de ese país. Pero también pasan cosas fascinantes, ¿no? Como este apoyo que me dio el Congreso a mí, feminista, antropóloga, intelectual, cuando en el Congreso en México la mayor parte de la gente que está allí no tienen ese currículum. Esos más bien vienen de cuántos cargos han ocupado en el partido, cuánto dinero tienen, qué región controlan del país, si están ligados a los grupos criminales o no, o a las empresas del tabaco, por ejemplo, cuando hablamos de temas del tabaquismo y cosas por el estilo. O sea, pero apoyar en una votación que hiciéramos esa investigación y además financiada por el Congreso, fue formidable. Y eso demuestra que es posible hacer una alianza alianzas puntuales entre la academia y los espacios políticos del Estado, sean de gobierno, sean de representación popular, como es el Congreso, o sean del Poder Judicial. Bueno, desde entonces, y ya no les voy a hacer el cuento largo, ya verán en el libro, voy a contar toda la historia, pudimos hacer esa investigación, se escribió con unas prisas. Al final se acababa la legislatura y no se había aprobado, por ejemplo, la ley que propusimos para enfrentar el problema. No estaba aprobada. Trabajamos casi un año con asesoras y asesores para hacer esa ley, pero varios no tenían perspectiva de género. Tuvimos también con las asesoras y asesores que traducirles lo que queríamos y luego traducir lo que produjeron para que tuviera perspectiva de género. Esa ley ya se aprobó el último día de la legislatura. Creímos que ya se iba a morir la ley y de repente someten a votación obviando la lectura. No la leyeron. Es un recurso parlamentario que se puede solicitar. Yo lo había solicitado. Hablé con todo el mundo, por favor, no soliciten la lectura de la ley, porque alguien va a pedir la mano para cambiar una coma y se acabó la ley, si se cambia una coma. Entonces pedimos que nos creyeran que era una ley maravillosa, y lo era. Es la primera ley que hay en México que de arriba a abajo tiene perspectiva de género en todo. Es una ley feminista porque la impulsamos desde el movimiento feminista. Yo en la Cámara podía hablar a nombre del movimiento feminista implicado en ese asunto, porque tenía el apoyo de compañeras, compañeros, instituciones. O sea, también tener aval social del movimiento permite tener capital político para, por ejemplo, hacer una ley que era indispensable en México. Y así fue. La ley está publicada. La vez pasada que viene, creo que se las traje, editada, pero también está
en internet, la pueden consultar, y nos ha costado un trabajo que la ley se aplique. No tienen una idea. Todo lo anterior, que no querían reconocer, que ahora, cuando ya tenemos la ley y nadie quiere aplicarla. Nadie es nadie, salvo nosotras que estamos decididas a aplicarla. Aimé, ¿dónde estás? Acá. Bueno, Aimé no la mencioné, pero Aimé fue también parte del equipo que al final de la investigación diagnóstica hizo un trabajo de costura fina para poder articular cosas que las autoras de campo no habían redactado bien. Bueno, en fin, ahí también el trabajo de las compañeras fue formidable. Compartir con ustedes, que lo sepan, que estos avances son avances porque optan por la vía democrática y pacífica. Es una opción en que no estamos allí exigiendo venganza, estamos allí exigiendo justicia. Esa es la diferencia. Y lo hacemos a través de la legalidad, haciendo la crítica de las leyes, haciendo una reforma del Estado al aprobar leyes con contenido feminista en un país como México, cosa complicadísima. Pero así fue, y esa ley fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y se acabó la legislatura ese día. En México el mecanismo es que la Cámara que propone vota primero y la Cámara colegisladora vota después. Entonces tenía que votar el Senado. Y eso ya sucedió cuando yo no era diputada, ni las colegas que éramos socias de la vida. Entonces, para ganar esta legislatura, ya tampoco eran diputadas. Las senadoras que eran nuestras amigas de la vida ya se habían ido. Con ellas habíamos hecho la ley de igualdad entre mujeres y hombres, que es fundamental para acabar con el feminicidio. Su aplicación es fundamental. Bueno, ya teníamos esa ley, pero la ley para enfrentar la violencia no estaba aprobada por el Congreso, ¿no? Por el Senado. Entonces fuimos diario, como 20 días, a hablar con cada senadora y cada senador para convencerlos de que la ley era lo mejor que se había producido jamás, que era maravillosa. Y entonces nos sacaban asesores constitucionalistas que sí sabían derecho, no como nosotras que no sabíamos mucho, y a criticar la ley y a decir que tenía 80, me acuerdo, 79 elementos anticonstitucionales y no podía ser aprobada. El día que la votaron, porque el Senado llegó a votar, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género era una mujer de derecha, conservadora, estaba en contra de la ley, no quería nada con nosotras. Bueno, hicimos un trabajo así de finito, hablar con ellas, identificarnos como mujeres, así le hablamos. Le dijimos, no puede ser, en nuestras manos está arriesgar por ese lado. Lo que ha hecho el gobierno hasta ahora no ha servido, ha sido peor. Entonces apostemos por esto, por favor. Entonces logramos que redujera los temas anticonstitucionales a 19, de 79 a 19. Pero en esos 19 estaba la médula de la ley, o sea, si le quitábamos eso, la ley no serviría para nada. Entonces hizo una cosa muy interesante. Pasó a la tribuna, leyó por qué era anticonstitucional en esto, esto y esto y esto, y cuando se bajó de la tribuna y sometieron a votación, fue la primera que votó a favor. Y con ella, todos los que se negaban, porque así son en la política,
son como pequeños ejércitos. Lo que hace la mano, hace la atrás. O sea, sí, mandan votaciones, el PRI vota para acá, el PAN vota para allá, cada quien vota para su santo, ¿no? Pero aquí todos los santos, las santas, se unieron y la ley quedó. Y luego se inició una etapa que no ha concluido. Esto pasó en final de 2006. La ley se hizo pública en 2007, o sea que tenemos ¿cuántos años de ley, Pati? De 7 a 6. 8 años. 9 años de ley. Cada 2 de febrero festejamos a la ley. En cualquier estado del país donde yo esté, hacemos un festejo con tamales. ¿Conocen los tamales? Sí. ¿Les gustan los tamales? Son riquísimos. Y se usan el 2 de febrero porque es la fiesta de una santa, la Candelaria, en México muy popular. Y entonces decimos que es la santa de la ley, ¿no? Que gracias a ella sí la aprobaron. Pero las santas no tienen mucha fuerza porque nos ha costado un trabajo que la ley se aplique, a tal grado que donde yo voy, me dicen, ¿para qué queremos leyes si siguen matando mujeres? Eso me lo han dicho en todo el país, pero no solo, en otros países donde también se ha legislado, a partir de la ley de México, se ha legislado en toda América Latina, quiero decirlo. Hemos tenido una gran incidencia política, no solo en México, sino en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en muchos países de América Latina, en que pasa lo mismo. Y entonces hay leyes aprobadas para enfrentar el feminicidio, pero el feminicidio sigue. Y la gente no entiende por qué. Y aquí lo quiero decir, porque el título de mi ponencia es La construcción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas frente a la violencia, a todas las violencias, pero esta que culmina en feminicidio particularmente. Y eso es lo que no se cumple. O sea, el Estado mexicano no está hecho como un conjunto de instituciones para promover los derechos humanos. O sea, el Estado mexicano es anterior a la filosofía política de los derechos humanos. Solo hasta hace un año se incluyeron los derechos humanos en la Constitución mexicana. Antes no teníamos derechos humanos. Entonces, fíjense qué interesante. La ley que hicimos nosotras está basada en los derechos humanos. Nos adelantamos al cambio constitucional y luego lo exigimos y ya está. Pero ahora ese Estado, lo digo hipotéticamente, tendría que cambiar para poder promover los derechos humanos de todas las personas y particularmente los de las mujeres y las niñas. No lo hace y no cumple con la ley. ¿Y qué pasó? Con esto voy a ir cerrando. Pasó, bueno, que nosotras seguimos promoviendo esa ley porque México es una federación, es un estado federal. Cada estado tiene que tener una ley propia. Y bueno, eso nos costó mucho trabajo. La gente no entendía para qué más leyes. Ya tienen una ley nacional, ¿para qué quieren leyes locales? Bueno, para que se pueda cumplir con la ley, porque hay competencias locales y competencias nacionales del Estado federal en México. Desde el municipio hasta el Estado federal. Y no se cumple porque no había leyes. Tardamos 3 años para que hubiera leyes en todo el país. Muchas no se parecen a la ley general que hicimos. Tienen otra noción del derecho, incluso van en contra
de la perspectiva de género, bueno, en fin, pero ahí estamos. Y luego, ya me voy a callar. Y luego, ahorita te cuento nada más el final de esta apasionante historia. Bueno, donde vamos ahora. Dedicamos muchos años, todos estos años, 8 años, a tipificar el delito de feminicidio en los códigos penales, que no puede ser delito si no está en el Código Penal. Entonces, bueno, hicimos mesas de trabajo, reuniones con expertas y expertos, y vuelta a lo mismo, a tener que educarlos en la perspectiva de género, a los expertos, para poder hacer el delito penal, porque no tenían visión de género. Bueno, eso fue, no quiero contarles, hemos trabajado con mucha gente, lo digo porque las feministas tenemos que hacer eso siempre, tenemos que traducir lo que queremos decir, tenemos que, nuestros artículos, libros, ponencias, casi son diccionarios. Cuando digo género, quiero decir género. ¿De acuerdo con quién? Con Gayle Rubin, no con otra, no con Judith Butler, o con Judith Butler y no con... O sea, tenemos que traer el tinglado teórico para convencer en cuestiones políticas. Y eso a mí me ha parecido lo más fascinante de esta historia intelectual. No quise hablarles esta mañana de la tragedia terrible que es el feminicidio en México. Cuando empezamos, calculábamos que había 1,250 mujeres asesinadas durante los años anteriores a la investigación que hicimos. Hoy el gobierno reconoce que son más o menos 2,500 mujeres víctimas de feminicidio al año en México. Y hemos logrado que aplique una política de emergencia que inventamos, es preciosa, esa política de emergencia, la pusimos en la ley y se la omiten, no la ponen. Pero el movimiento feminista exige que se declare la alerta de violencia de género ahí donde se incrementa o es gravísimo el número de homicidios o el tipo de feminicidio, su modalidad, y hay ese mecanismo simplemente para que las instituciones se pongan de acuerdo, desde el municipio hasta la federación. Uno, destinen presupuesto, porque eso cuesta dinero. Y cada vez que no hacen eso, nos dicen es que no tenemos dinero. Tiene que haber dinero para enfrentar el feminicidio en México. Ya hay un rubro en el presupuesto federal que logramos para que haya dinero para eso. Tercera, el feminicidio ahora está mezclado con las otras violencias terribles que vivimos en México. Las violencias que han sido llamadas de muchas formas, ustedes lo conocen, violencias ligadas al crimen organizado, así las llama el gobierno, violencias mafiosas ligadas a las mafias, a los cárteles de la droga, por ejemplo, o violencias feminicidas ligadas a la trata y tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual infantil. Hoy tenemos una gran cantidad de terminología para llamar a lo que pasa. En eso avanzamos muchísimo, porque hay que nombrar las cosas para mirarlas de cierta forma. En lo que no avanzamos es en la orientación del gobierno mexicano, porque no está haciendo una política democrática para acabar con la violencia contra mujeres y niñas, y cada vez es peor. Entonces, por eso, como es happy end, mira, el happy end va a decir que entonces es muy sencilla la respuesta. Dejarán de matar mujeres, dejará de haber feminicidios cuando se consolide en la sociedad
una cultura de paz en la convivencia entre mujeres y hombres, entre hombres y hombres, en todas las instituciones sociales de convivencia, desde las familias, las comunidades, todas. Bueno, eso implica la transformación de la cultura mexicana, de los usos y costumbres terribles que tenemos y de esa supremacía brutal de los hombres sobre las mujeres y las niñas. Por eso llevamos todo eso al terreno del delito. O sea, hoy podemos decir quiénes son violentos contra las mujeres. Y esos están de un lado. Y otra, quienes no son violentos contra las mujeres. ¿Te puedo pedir un favor? Abusando de la confianza. ¿Te puedes parar para que todo el auditorio mire tu maravillosa playera? Another man opposed to violence against women. Me parece que es simbólicamente, dice lo que estoy queriendo decir, hombres como hombres, pero aparte están los gobernantes, los funcionarios, todos los que están en las instituciones, los que investigan, los que están en las universidades. También por eso este pacto bonito de la cátedra es maravilloso, porque estamos permeando las universidades que son fundamentales para lograr cambios ideológicos, intelectuales. Colorín colorado, y este cuento se ha terminado. Vamos a tener las preguntas para ti. So we have the Q&A now, and we have about 10-15 minutes, maybe 15 minutos más o menos, preguntas para la doctora Lagarde. Bueno, esa no es una pregunta, ¿no? Pienso, yo y lo has platicado de una manera muy sencilla, pero lo que has hecho tú y todo el equipo ha sido enorme para el país político que trata uno. Y quiero darte las gracias. No, muchas gracias, gracias. Sí, gracias. Sí. Okay. El nombre de la ley completo, Marcela. Acá. El nombre de la ley. La ley, miren qué bonito se llama. Tiene un nombre que es un poema. La ley se llama Ley General, eso no es poema, Ley General del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Se llama muy largo y la gente no sabe cómo decir el nombre de la ley. Y les voy a decir por qué no sabe cómo decir. Y se equivocan y le meten una palabra que es contra. Porque en la mayor parte del mundo occidental, la ideología para enfrentar la violencia es contra. O sea, si hay una violencia, tenemos que estar contra esa violencia. Bueno, en la epistemología que yo desarrollé y que mis compañeras y avalamos, digamos, no es estar en contra. La ley es una ley a favor del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Ese derecho humano, les digo de dónde viene. De la Cumbre de Viena de 1993, una cumbre de la ONU de Derechos Humanos, común y corriente, que se hizo en Viena para discutir el estado de los derechos humanos en el mundo. Pero ahí llegaron... la diferencia entre lo que han hecho allá y lo que... Fuerte porque Sí, más. están traduciendo. ¿El micrófono? Oh, sí. Ya lo escuché. ¿Ya? Laura, yo soy Laura. Ya. Quisiera que comentara la diferencia o las conexiones, más que nada, coincidencias, pero también hay diferencias entre la situación de feminicidio en México y en Guatemala. Sí. Bueno, hemos estado ligadas siempre. Desde antes de los acuerdos de paz, formamos un grupo que se llamó Núcleo de Género,
donde ahí se estudiaba feminismo y teoría de género y tal, y ahí surgió un núcleo importantísimo que luego promovió, entre otras cosas, la ley en Guatemala. La ley de Guatemala sí se llama Contra. No, yo no logré convencerlas. Y la ley se llama Contra el femicidio y otras violencias. Sí, incluye lo económico, eso Sí. es una diferencia. Claro, pero las leyes, bueno, tienen mucho parentesco, están muy ligadas. Yo fui muchas veces al Congreso a formar a las diputadas de las comisiones para aprobar la ley, pero también allí había grupos feministas muy importantes que estaban representando a las víctimas. En Guatemala, a diferencia de México, por ejemplo, hay grupos de sobrevivientes que además a mí me da un dolor terrible. La primera vez que conocí a un grupo muy grande de jovencitas sobrevivientes del feminicidio, abrazaban a sus criaturas, o sea, fueron violadas y quedaron embarazadas y tuvieron a los niños. Y eran unas niñas cargando niños, niñas víctimas de feminicidio. Lo digo porque en México no hay grupos de sobrevivientes. No se ha llegado a eso porque no ha sido del interés de los grupos que indican la causa incluir eso. Por ejemplo, es una diferencia. Y luego hay otras semejanzas, ¿no? Ellas mucho hicieron porque mujeres indígenas y chiles que fueron violentadas por Ríos Montt y que son víctimas de violencia sexual, hicieron un tribunal para juzgar a Ríos Montt, y las mujeres ya son viejitas ahora, fueron preparadas, quisieron ir a dar testimonio y dieron su testimonio en el juicio de Ríos Montt. Eso vale todos los sufrimientos que hubo ahí, han sido importantes con todo y lo escurridizo que ha sido Ríos Montt, pero llevarlo a la silla, enjuiciarlo, eso me parece una diferencia. Ellas vienen saliendo de una dictadura militar y entonces el feminicidio tiene esas notas, ¿no? Y además una connotación mucho más fuerte étnica, porque en Guatemala, digamos, hay muchos más pueblos originarios que en cualquier país de América Latina. Entonces lo étnico está ahí por las mujeres mismas. También decir que en ese proceso ya hay profesionales indígenas, licenciadas, trabajadoras sociales, médicas, enfermeras. Me llena de orgullo porque promovimos que hubiera intelectuales, académicas y universitarias indígenas y que dejáramos de hablar por ellas y que ellas tenían que decir su palabra, y lo han hecho. Y ahora hay, bueno, en los grupos feministas hay mujeres indígenas en Guatemala. En México mucho menos. En México la segregación es mucho mayor. Ya, Okay, todavía tenemos so you're part of the group that just joined? Okay, great. Go ahead. Perdóneme porque español es... perdóname porque español es mi... no es Gracias mi por lenguaje hablar en español. materna, pero en mi clase aprendemos información son las mujeres indígenas en Nicaragua y Costa Rica y sus luchas por derechos de tierra y ¿qué es el estado de derechos de tierra por mujeres indígenas en México? ¿En México? En México. ¿O en Nicaragua? En México. Porque te iba a decir primero en Nicaragua.
las mezquitas tienen el derecho a la tierra, ¿no? Pero por la particular evolución que hubo en Nicaragua, en esa parte del país que fue autónoma, ahí se crearon, es casi un laboratorio de experimento social y político, ¿no? Y las mujeres mezquitas han llegado a ser en la ONU, por ejemplo, la representante de los pueblos indígenas del mundo en la ONU. Ha sido una mujer mezquita. Tienen muchos derechos y participación política y también ese derecho a la tierra. En otros lugares no porque solo pueden poseer tierras por propiedad privada. Entonces, ese requisito no lo pueden cumplir porque ¿con qué dinero van a comprar las mujeres indígenas qué tierras? Uno. Y en una gran parte de México existe la propiedad comunal y algo que se llamó ejido, que ya no existe, pero que todavía comunidades consideran que tienen sus tierras. Y las mujeres son parte de la comunidad, no aspiran a tener tierra ellas mismas, porque no se conciben como personas autónomas, sino como parte de la comunidad, la familia, el clan, que es el dueño de la tierra. Bueno, cuando van al monte a hacer ceremonias, por ejemplo, están en su tierra, pero porque son de esa comunidad. Entonces, todavía no hay ese movimiento intenso por la propiedad de la tierra, no lo hay. Sí hay organizaciones que lo plantean, pero no existe. Gracias. Sí, ¿qué hago? Marcela said in her speech that resonated particularly with me was that we have to stop speaking about violence against women and start speaking about women's right to a life free of violence. And I just want to stress how important it is when you shift from the negative, which, you know, a defensive position, as it were, and make that claim to a right which has not been recognized, has not been acknowledged. And I think we all, you know, we are under obligation now to go out and keep talking about claiming a right to a life free of violence. And that's what we should be saying. And I think if you could, no, I'm not asking you to model your T-shirt again, but I think we all need T-shirts that say, you know, I have a right, women have a right to a life free of violence. So thank you very much. Thank you. It is now my great pleasure to introduce our dear friend, I think of LILAS and of Women's and Gender Studies, somebody who has been in her entire life here at the university since I have known her, a supporter of the things that we are trying so hard both to institutionalize and to make sure continue on after Charlie and I are both, oh, I almost said long gone, as if we were, but we're still going to be around, but we won't be doing what we're doing now forever. Professor Judy Langlois, Provost Judy Langlois, also Dean of the Grad School, Dean of the Graduate School. She has had many positions in her career. She is a full professor in the Department of Psychology as well. What Judy has done, and forgive me, Judy, if I speak of you as Judy rather than Provost Langlois, what Judy has done over the years, and as long as I've been in the position I have been with the center, has been to be an ally, to be a member of the upper administration, the senior, you know, leadership of this university, who is totally approachable, to whom one can speak directly, to ask directly, to make one's case. There's never been a time when I have been told or
It's even been suggested that I should go away and talk to someone else, which I have received from a number of other people. So I just want to stress that the presence of the provost is not only important for the institution as a recognition of how much weight this institution places in our ongoing collaboration, but also the presence of a fierce and loyal ally to the work that we're doing. So, Judy, please. Thank you. Well, good morning, everyone, and happy International Women's Day. It's my pleasure to welcome you to the University of Texas at Austin, especially those of you who came from afar, from Mexico, to help us initiate the Lagarde program in 6 universities across Mexico and the United States. It's also nice to be affiliated with our sister organization, UTEP. Is anybody here from UTEP? Thank you, UTEP. We appreciate you. I'm especially honored to welcome Dr. Marcela Lagarde, anthropologist, feminist, former member of Congress in Mexico, who has devoted, as you know, her entire career to research on women's lives and gender, and I'm going to take Sue, I'm not going to say inequity, I'm going to take you up on what you said and say equity, gender equity. And even more importantly, to concerted action about gender in Mexican society and beyond. Marcela, your commitments and achievements inspire us all. We're very grateful for all you do. Thank you. The Lagarde program will lay groundwork for an ongoing series of activities, education, research, strategies for action, focused on gender, activities meant to build on and substantially expand the work of Marcela Lagarde. We're extremely privileged that UT Austin is one of those among the 6 collaborating universities. When Greg Fenves, our president, led a delegation of nearly 50 administrators, faculty, deans, students to Mexico last January, he sent a very strong message that UT will raise its international profile, beginning with Mexico. The Lagarde program that we initiate today is one of the fruits of that delegation's efforts. It provides a wonderful opportunity for rigorous and collaborative research among the faculty in those universities to advance the international expression of what we like to say here is our guiding motto, namely, what starts here changes the world. Therefore, by signing this letter of intent, I confirm from the highest levels of the university leadership at the University of Texas that we pledge active participation in the Lagarde program through representatives named by the Center for Women and Gender Studies and the Lilas Benson Latin American Studies program. We pledge to host the program at UT twice over the next 6 years, in 2019 and 2022. Maybe we won't be here, but... We might be in Oaxaca, but... Okay, we might be on vacation. That would be fantastic. I want to commend the conference organizers and all of you who are present today, who will lead these efforts in the coming years.
This is an extremely important program to the University of Texas at Austin. More importantly, it's an extremely important program to U.S. and Mexican relations. Indeed, it's an extremely important program internationally, and I'm very grateful to be able to play my very small part in it. So welcome and thank you very much. Now we have a signing ceremony because we have a letter of intent that will solidify the commitment in writing that Provost Langlois just